Eres mi bebito fiu fiu. Muchos años antes del origen de la especie que hoy en día conocemos como Bebite Fiu Fiu, esta melodía era creada por la cantante Dido en su departamento de West London para su canción Thank You, escrita por ella junto a Paul Herman y producida por la artista junto a Rollo, su hermano, quien a la vez estaba teniendo mucho éxito con su banda Faithless. I already had the chorus, and then Paulie came with this wonderful verse pattern. The thing I had was, and this bit particularly, so, and you liked it. I loved it. Yeah. That night, I got in the bath and just wrote all the lyrics. El tema aparece por primera vez en la película Sliding Doors de 1998, protagonizada por Gwyneth Paltrow, atrayendo la atención de Eminem, que al año siguiente se incluye en el álbum debut de la cantante No Angel. Shout out a Carlita XCX. Dido se inspiró en su relación con el abogado Bob Page, a quien también le escribió las canciones Here With Me, y al romper su compromiso en 2001, el hecho la inspira para componer White Flag. El videoclip es dirigido por Dave Meyers, quien también realizó Lucky de Britney Spears, Hey Baby de No Doubt y Bounty Killer, Get the Party Started de Pink, o en años más recientes, No Tears Left to Cry de Ariana Grande, o Sweet Spy de Dua Lipa y Megan Thee Stallion. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window. Eminem samplea la primera parte de la canción en Stan, lo cual lleva a Thank You a tener una gran visibilización ante la audiencia masiva. My manager, he sent me a 45 King beat tape, so I listened to it. That was the second beat. Really, it was just a loop of her singing. I just instantly, it just clicked, and I called Paul, and I was like, yo, tell him I gotta have this beat. I was listening to the lyrics, I was just like, this is amazing. I mean, I just think his lyrics on that song are absolutely brilliant. You know, he's, to me, the ultimate storyteller. La mismísima Dido actúa de la novia embarazada del fan obsesivo de Eminem en el videoclip, dirigido por Dr. Dre y Philip Atwell. I mean, I think it's probably the most tiring thing you do as an artist. You know, I'm not an actress or whatever, I'm a singer. I'm used to producing and writing and being in the studio, and then you're off doing something completely different. But it's nice to just have a different challenge. You know, I'm a huge fan, and so when on the first day I was like trying on maternity clothes with Dr. Dre, it was like, no one's going to believe me if I tell her. Good morning, Dido. Y Stan es interpretado por Devon Sawa, quien personifica a Casper al tomar forma humana, o a Alex en Destino Final. You know, Dre's been talking about his film forever. Since Final Destination's a really spooky movie, they thought I'd be perfect for this, since it's, you know, Stan, the Psycho fan. El videoclip llevó 5 días de rodaje, y en el mismo vemos referencias a otras obras de Eminem, como el videoclip de The Way I Am en la televisión, así como un guiño aparte de la letra de My Name Is. I just drank a fifth of vodka. Dare me to drive? Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? Y el mito urbano que gira alrededor de la canción In the Air Tonight de Phil Collins. You know the song by Phil Collins, In the Air in the Night, about that guy who could have saved that other guy from drowning, but didn't? Then Phil saw it all, then at a show he found him. And you sang In the Air Tonight, and you go, I know what you did, buddy. Unfortunately, none of it's true. I was just pissed off, you know, I was angry. You go through a divorce and, you know, sometimes it's like, please, I love you, I love you, I love you, don't hang up, don't hang up. And then it's like, well, you. Yeah. Dido canta la canción en vivo con el rapero en varias ocasiones. I want to introduce somebody who's very important to me. Dido, come on out, baby. Así como en los Grammys del 2001, Elton John canta la parte de Dido y toca el piano a lo largo de toda la performance, como respuesta a las críticas por parte de la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation contra las letras del rapero, acusándolas de violentas y homofóbicas. Accused of being homophobic by so many people because of his lyrics, but I thought was nonsense. We became friends, and we've been amazing friends ever since. He's an amazing guy. La canción da origen al término stan, para denominar así a fanáticos obsesionados con su ídolo. Se cree también que la palabra es una mezcla entre los términos stalker y fan. El tema es parodiado en SNL con Pete Davidson en el papel de Stu, un fanático de Santa Claus que a su vez es interpretado por Jason Bateman, y Eminem hace su aparición al final del sketch. Volviendo a Thank You, el dúo Deep Dish lanzó su propio remix.
así como Rihanna enlistó a Dido y Paul Herman como autores de su tema Never Ending en el 2016 por tener una melodía similar en la parte final de los versos. And I can't feel my body now. And I can't see it all. Anuel y Kendro Capone utilizan la melodía en su canción Me Contagié, donde también traducen parte de la letra al español. Y ahora sí, digamos todo. La razón principal por la que hice este video fue para hablar de la icónica pieza Mi Bebito Fiu Fiu, la cual salió en mayo de este año, producida por el DJ y productor peruano Tito Silva con la voz de Tefi C. Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina, enróllame. Creo que todo fluyó un día más o menos, ¿no? Un día ha sido. La canción está basada en los mensajes de WhatsApp enviados por Zuli Pinchi Ramírez, abogada y ex candidata al Congreso por el partido Somos Perú, al expresidente Martín Vizcarra, donde se da a conocer la relación extramatrimonial entre ambos, y la canción también toma partes de un poema escrito por Zuli en 2014 titulado Las noches que te soñé, así como también incluye parte de la declaración del presidente luego de que los mensajes salieran a la luz. Para mí lo más importante de mi vida, lo más importante es mi familia. Familia que formé con Maribel, mi esposa, hace 30 años. Tefi C es la community manager de Tito Silva y es quien tiene la idea de crear la canción y quien termina interpretándola, por supuesto. El tema se popularizó inicialmente en la plataforma TikTok y se viralizó mundialmente cuando el cantante Bad Bunny la mencionó en un live de Instagram. Mi bebita Fiu Fiu, quiero hacerte chocolate. Así como que... Varias marcas mencionaron a la canción en su Twitter, como Burger King, HBO, Prime, Netflix, así como el mismísimo Eminem. En Argentina, Abel Pintos y Mary Granados hicieron su versión. Caramelo de chocolate, empápame así. Como un pionono de vitrina, enróllame así. Así como en varios países fue traducida. Wie hübsch bist du bist mein Baby, mein Fiu Fiu Baby. Y hasta ha llegado a ser nombrada en las iglesias. Cuando somos obedientes, ¿qué es lo que nos dicen? Eres un cielo, ¿no? También nos dicen mi bebito Fiu Fiu. El actor de Stranger Things, Noah Schnapp, fue recibido por su club de fans en la Comic Convention de Lima con un canto masivo de la canción. Y el mismísimo expresidente terminó felicitando la composición. Tenemos una serie de seguidores, algunos muy creativos, como Tito Silva Music, quien acoge parte de nuestras declaraciones y las toma y las convierte con su creatividad en temas que son del agrado de toda la población. Bien, si quieres saber más data de fundamental relevancia como la que te conté en este video, puedes escuchar mi podcast en Spotify y Apple Podcast. Y podés escuchar mi canción Milenio en Spotify, Apple Music y YouTube Music. Intenté, pero no